tenía el dilema entre tres temas. Estamos repitiendo temas de alguna manera que ya habíamos visto. Pero hay uno que tú nada más has visto una sola vez. Y es el tema de recepción de nuevos miembros en la iglesia. Porque tenemos que aprender quiénes son nuevos miembros en la iglesia y cómo poder definir y qué es lo que tienen que aprender en la iglesia. Entonces, ¿por qué es importante una recepción? No quiere decir que hagas un culto especial, un evento especial con chambelanes. Como va a haber recepción de nuevos miembros, pues entonces va a quedar más diezmo, ¿va? Invitan a sus familiares. No se trata de hacer ninguna cosa así por el estilo, sino que cuando una persona entra en una congregación o entra a la iglesia de Jesucristo, tiene que estar comprometida con ciertos parámetros. No quiero que confundas, esto no es un club, no es el club de leones, sino que esto es la iglesia de Jesucristo. Entonces, una persona que llega a la iglesia de Jesucristo tiene que tener ciertos requisitos a seguir. Es decir, tiene que tener, tú sabes, el requisito primordial, ¿cuál es? Haber recibido a Jesucristo. Yo no voy a decirle a una persona católica no puedes venir, adelante que venga. Un mormón puede venir, adelante que venga. Pero para pertenecer a la iglesia de Jesucristo, una cosa es que venga a rendir honor y gloria, que venga a conocer de la palabra, y otra cosa es que pertenezca a la iglesia. Entonces, para que pertenezca a la iglesia tiene que tener ciertos parámetros de compromiso. Y todos son bíblicos. No quiere decir que son requisitos que ponen en la iglesia de tienes que caerle con tus cooperaciones, con tus ofrendas, no. Sino los parámetros que son mediante el carácter cristiano. ¿De acuerdo? Entonces vamos a checar algunos textos. Porque estaba entre eso o darles hoy clases de vocabulario en hebreo, pero vamos a checar esto. ¿Por qué no dio vocabulario? Ok. Primeramente, cualquier hermano que se acerque a Shamar, la vida verdadera, o a la iglesia de Jesucristo, nosotros estamos definidos como Shamar, la vida verdadera, como congregación. Todas las congregaciones tienen su nombre diferente, al que luego parecemos que fuera la misma, no es la misma. Por ejemplo, hay otra congregación que se llama la vida verdadera, hay otra congregación que se llama Shamar. No sé si hay otra que se llama igual que nosotros, pero al final de cuentas es para una característica plenamente nos puedan identificar, ¿vale? Pero en realidad la iglesia es de Jesucristo. Amén. Y para que una persona pueda acercarse y servir o ser parte de la iglesia tiene que aceptar primeramente lo siguiente. Gálatas 1:8. Si quieres acompañarme en la Biblia o apuntarle como tú gustes, yo como que ahora lo tengo aquí escrito. Dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Sea anatema. Ya habíamos visto en Deuteronomio, me parece, también en Levítico, la palabra anatema, que esto es irremisiblemente tiene que morir. Esa es la maldición. Porque muchos, sea maldito, pero pues uno piensa que maldito es que es una persona muy mala. Cuando habla de esta maldición es de que tiene que morir, no hay salvación para la persona. Entonces, si alguien anuncia un evangelio diferente que el que nos es dado por medio del sacrificio de Cristo, tiene que ser anatema. Nosotros tenemos que aprender eso, porque es una responsabilidad. Yo no puedo cambiar el evangelio porque esta iglesia es diferente, porque esta es pentecostal, o porque esta es bautista, o porque esta es futbolista, esta es beisbolista. No puedo anunciar un evangelio diferente. No solo tenemos un solo evangelio, que es por medio de Jesucristo, ¿de acuerdo? Y fue dado a través de ¿quién? De los apóstoles. Ok, ahora, en Hebreos 5:8, si eres tan amable, 5:8 al 10, podemos ahí echar una lecturita. Tienen que reconocer y ver esta situación, el por qué tenemos que seguir un solo evangelio. Dice, y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado vino a ser autor de eterna salvación. ¿De quién estamos hablando entonces? De Jesús. Para todos los que le obedecen. ¿Salvación para quién dice ahí? Para los que obedecen. Entonces, como iglesia, gente que se acerca, tenemos que enseñarle que si quiere pertenecer, servir o ser parte de la congregación de Jesucristo, que es su gran iglesia, su quejila,
tiene que obedecer a Cristo para salvación. Si no está obedeciendo, no quiere decir que por obra soy salvado, sino que si ya fui salvado tengo que obedecer. ¿Sí estoy siendo claro? Es decir, si yo quiero permanecer en mi salvación, tengo que seguir en obediencia. Ahora, dice bien claro en el siguiente texto de ahí, dice, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según la orden de Melquisedec. Entonces, Jesucristo es nuestro sumo sacerdote. Entonces, en la iglesia de Jesucristo, llámale Shamar, llámale como le quieras llamar, el único sumo sacerdote es Jesucristo. El pastor no es todopoderoso, el pastor no es todo autoritario, porque se tiene que regir bajo las órdenes de Jesucristo, que están dictaminadas en la Biblia, en el Evangelio y en toda la Torá. ¿Me explico? Todo esto viene por medio, o sea, nosotros como pastores lo único que hacemos es hacer la obra de perfección en sus fieles. Pero nosotros no damos salvación ni hacemos milagros. Hacemos una obra de perfección para que los fieles se vayan perfeccionando para el servicio a Cristo. Para que Él encuentre una iglesia sin tacha ni mancha. Y tú como miembro de la congregación tienes que actuar de la misma manera. Ese tiene que ser tu sentir. Que tú al entrar a la iglesia de Jesucristo tienes que mostrar a otros a obedecer. A no cambiar las palabras de la Biblia según sea la conveniencia. No puedo decirte, ¿sabes qué? Es que no se dice Jesús, porque eso es un nombre pagano. Puesto que eso me está cambiando completamente el Evangelio. ¿Por qué? Porque el Evangelio jamás menciona en ningún texto, muy por el contrario, ¿no? En ningún texto dice que es pecado hablarle en otro idioma. No lo dice. Entonces, ¿estamos cambiando el Evangelio con cosas así por el estilo? ¿Se está cambiando? Sí. Nosotros no, pero mucha gente sí. Nosotros estudiamos las raíces hebreas, pero no en la lingüística, sino en el hebreo. Una cosa es que conozcamos la lingüística hebrea y otra cosa es que conozcamos la historia hebrea, que es lo que nos interesa más. Acaban de celebrar Hanukkah, ¿sí o no? Y muchos que están ahorita en las raíces hebreas celebran Hanukkah y algunos no, pero muchos sí, siendo que Hanukkah viene de un libro que los mismos rabinos de aquella época no autorizaron como libro inspirado por Dios, porque no venía nada, no viene en ese libro algo que sea realmente inspirado por Dios, sino viene una guerra como caudillos, como independencia de los judíos, en el libro de Macabeos. Y ellos lo celebran, así como tú celebras el 16 de septiembre en México, tu día de independencia. Entonces dicen que si no ha sido por esa independencia no habría Torah. O sea, le quitan poder a Dios, porque Dios dijo que iba a haber su palabra por siempre. Entonces, porque ellos se rebelaron por medio de Macabeos, llamado Judas Macabeos, se rebelaron y se libertaron, ya existe. No. Eso ya no es bíblico. Eso es una historia dentro de la historia. No quiere decir que no sea real. Pero de eso, a que el hombre haya logrado algo espiritual, no, todo eso lo hace Dios. Entonces nosotros tenemos que seguir únicamente lo que es el Evangelio y la palabra completa de toda la Biblia. ¿De cuál Biblia? Reina Valera, Biblia Kadosh, la Biblia que tú quieras, siempre y cuando tú sigas la palabra del Señor. Si tú dices, ¿sabes qué? Es que yo tengo una Biblia católica, ¿hay buenas cosas en la Biblia católica? Sí, tenemos lo mismo. Habla de Yahvé, es Yahweh para nosotros, Jehová. Pero vuelvo a lo mismo, si yo te cambio el Evangelio por ganar participantes en mi congregación, entonces tengo que ser anatema. No por elección propia, no porque tú como congregante digas, eres anatema, es que esto no lo dictamina uno, eso viene del Espíritu Santo, ¿de acuerdo? Las reglas de Dios nadie las puede cambiar. Entonces, tenemos que entender en esto primeramente que aquí quien dirige este barco, este navío o esta congregación, esta iglesia, es Jesucristo. Él es nuestro sumo sacerdote porque Él es el que hizo el sacrificio. Él mismo ofició su propio sacrificio como sumo sacerdote y nos dio salvación a todos. Entonces, aquí el que nos dirige es Jesucristo. Aquí no hay nada de que, oye, así me han dicho de repente, oye, y si pintamos, pues hay que consultarlo, hay que orar. Y si hacemos, hay que orar. Y si salimos hay que orar, primeramente, lo que Dios quiera que hagamos. No podemos tomar determinación propia de hacer algo sin consultarlo con Dios. Así como en la iglesia, así como en tu vida. Entonces una persona que está perteneciendo a la congregación o que quiere entrar y tiene que formarse por medio de la congregación
de Jesucristo, ¿qué tiene que hacer? Todo lo tiene que consultar con Dios. Y no se trata que digas, oye, ya oré, ¿qué crees? Lo consulté con Dios y me dijo que sí, sí puedo. Ah, si usted en el pecado puedes, no, no puedes en el pecado. Sí, porque hay gente que incluso en el pecado dice, no, ya, el Señor me dio chance. El único el que le da chance de hacer pecado, pues no, no se puede tal cosa. Efesios 1:20, por favor. Vamos a ver, ¿quién nos dirige? ¿Entonces quedamos? Cristo. Jesucristo, ¿de acuerdo? O Yahshua HaMashiach, según el idioma que le quieras decir. Jesus Christ, según como tú quieras decirle, ¿de acuerdo? Pero tú sabes quién es. Efesios 1:20 al 23. La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y le dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo llena en todo. Vamos a entender nuestra relación con Cristo como iglesia. Una persona que llega aquí tiene que conocer ese tipo de cosas, que llega a la iglesia de Jesucristo, tanto como con nosotros como con otras iglesias que llegan con Jesucristo. Tienen que conocer cuando dice que la iglesia es la plenitud de Cristo, es porque eso es lo que da la plenitud de su sacrificio. Porque van a darle honor y gloria por el sacrificio que hizo. No creas que vamos a dar honor y gloria únicamente porque el Señor es bueno y esta semana no me dejó con hambre, sino que me dio alimento. No, vas a darle honor y gloria porque se sacrificó por ti, por tus seres queridos, por tus amados, por mucha gente más, ¿de acuerdo? Entonces, dice aquí que Él está sentado con toda autoridad y todo enemigo ha sido puesto bajo sus pies. Y si la iglesia es el cuerpo de Cristo, tú eres el cuerpo de Cristo, está bajo tus pies el enemigo. Entonces, si tú piensas que el enemigo puede venirte a dañar en algo, o si te lo hace creer de esta manera el enemigo, tienes que tener la autoridad de decir, eso es mentira, te quieres subir a donde no perteneces. ¿Sí estamos siendo claros? Es decir, no podemos dejar por de lado esta situación, porque sería como dejar por de lado todo el sacrificio del Cordero. Tú tienes que atender esta situación y decir, en verdad que Él es el que me está dirigiendo y en verdad es que Él es el que puso al enemigo bajo mis pies. Ni siquiera lo dices a tú mismo. Si fuera por ti mismo, pues el enemigo estaría pero hasta arriba de tu cabeza. Porque así se trepa, no tenemos fuerza. Pero mediante el poder y fuerza del Espíritu Santo sí queda el enemigo bajo los pies. ¿Vale? Entonces, tenemos que entender que Él es la cabeza, y así como entendemos que el Cristo es la cabeza, aquí como lo acabamos de leer en Efesios, también entendemos que el enemigo está bajo nuestros pies. Si yo reconozco que Cristo es la cabeza de este cuerpo llamado iglesia, también estoy reconociendo en todo caso, también reconozco que Cristo no solamente es la cabeza, sino que el enemigo está bajo los pies porque Cristo es la cabeza. Si Cristo no es la cabeza, el enemigo no estará bajo los pies. ¿Se comprende esto? Hay muchas iglesias que el enemigo les pega con tubo, les pega con todo. Y se preguntan ¿por qué? Porque Cristo no está dirigiendo a esa iglesia, sino los hombres dirigen a esa iglesia. No, se me ocurrió una nueva cosa para evangelizar, vamos a hacer una pastorela, ¿no? Vamos a hacer una obra de teatro al Tianguis, al Mercado sobre Ruedas, en la calle principal, vamos a hacer un show para que la gente crea. Una cosa dramaturga, ¿no? Un drama ahí para que la gente... ¿Eso es bíblico? Eso no es bíblico. ¿Sí estamos siendo claros? Bueno, entonces, si tú lo quieres dirigir de tu modo, entonces de tu modo, igual con tu vida, no nada más la iglesia, esto también en tu vida. Si tu vida la quieres dirigir a tu modo, le quitas autoridad a Cristo, que es la cabeza. Entonces el enemigo ya no está bajo tus pies. ¿Sí se comprende la lógica de esto? Pero si a ti todo lo que haces te dirige a Cristo, el enemigo siempre va a estar bajo tus pies. ¿Te conviene que te dirija a Cristo? Amén. En todo momento, amén. Qué maravilloso es el Señor. Ya acabamos. No sé qué. Entonces, el plan de Dios consiste precisamente en juntar un solo rebaño de todo. ¿Tú has oído hablar de la tribu de Efraín? Y has oído hablar de la tribu de Judá, ¿no? La tribu hebrea. Por eso muchos hoy quieren regresar a sus raíces hebreas. Pero en realidad lo que tenemos que buscar es no raíces hebreas, tal vez raíces cristianas, pero principalmente lo que tenemos que buscar es que ahora tenemos un Padre.
todos por igual. Y somos una sola familia y fuimos llamados hijos. Entonces no puedo decir, oye, tú eres más hijo que yo porque tú eres judío. Tú eres hebreo y eres más hijo que yo. Porque a todos nos fue llamado por hijos. Entonces, no puedo ser más hijo de Dios porque me llamo de un modo o porque vengo de una región, si a todos nos ha adoptado como hijos de Dios. ¿Sí se comprende esto? Entonces, si Él, su promesa dice que las naciones vendrán a Él, y tú venías de las naciones, y esos van a ser que aceptados como hijos, entonces si no hablo hebreo, ¿no soy hijo? Claro que soy hijo, aunque hable en chino, cantonés. ¿Me explico? Siempre y cuando yo me mantenga en la fe. Vente para acá. Aquí échalo en su lugar, por favor. Siempre y cuando yo me mantenga en la fe y en la obediencia, ¿no? Y en estos requisitos que estamos viendo. Ahora, son requisitos que tú puedes ver y puedes decir, oye, ¿son requisitos para ingresar a una iglesia? No, esos son requisitos para tu vida cristiana. Sencillo. ¿Estamos? Entonces, mira, acompáñame en Juan 10:16. ¿Sale? Entonces, el plan de Dios ha sido hacer un solo rebaño. ¿Cómo? Con gente que ha nacido de nuevo. Gente que nació de nuevo. Juan 10:16. Vamos a analizar esto. Dice la palabra del Señor: también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellos también debo traer. Oirán mi voz. Y habrá, ¿qué dice ahí? Un rebaño y un pastor. Dice ahí, ¿habrá 2 rebaños? ¿Habrá 2 pastores? ¿Habrá un rebaño y un pastor, pero este pastor nada más quiere que hablen en un cierto idioma? No. Dice, habrá un rebaño y un pastor. Dice que son de otro redil, de los que ellos no conocen. ¿Te suena eso conocido a ti? Nosotros salimos de ese redil. Entonces, si yo no reconozco ese poder de Dios de haber llamado gentiles a redención, de los cuales a mí me sacó, como Goyim, yo era Goyim, tú eras gentil. Te sacó de ahí, de ser eso, de ser un extraño te hizo hijo, por medio de su redención. Entonces nadie tiene el derecho de decirte que no lo eres. Tú como iglesia en Jesucristo tienes que saber y tener bien consciente que nada te separa del amor de Dios. Amén. Marcos 16:15. Es otra cosa que tenemos que entender como iglesia. Dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, ¿no? A toda criatura. En verdad, aunque estén feos, predícales el evangelio. Eso no quita, ¿no? Entonces, la realidad es de que dice, id por todo el mundo y predica el evangelio. ¿Qué es el evangelio? Las buenas nuevas. ¿Qué buenas nuevas son esas? Que hay salvación por medio de la sangre del Cordero, que ya se sacrificó por nosotros. Estaba viendo hoy en un documental pequeño acerca de si Jesús es Dios, ¿no? Y hay mucho dilema, siempre ha habido mucho dilema, ¿no? El tema más importante que ha sido discutir entre muchas religiones es precisamente si Jesús es Dios. Tú tienes que saber como cristiano, como hijo de Dios y como perteneciente o ser partícipe de la iglesia de Jesucristo, es que Cristo es Dios. Amén. ¿Por qué te lo digo? Si un hombre se hubiera sacrificado por toda la humanidad, no tendría valor alguno, aunque Dios se hizo hombre para que tuviera valor. ¿Sí se comprende? Fue Dios mismo hecho hombre para que esto tuviera valor como sacrificio eterno. Si no, sería un solo caudillo. ¿Hay hombres que se han sacrificado por otros en la historia de la humanidad? Sí, hasta hicieron películas, ¿no? De William Wallace, ¿no? Corazón Valiente y cosas por el estilo. Aquí hay tantos caudillos en nuestro país. Pululan los caudillos. Héroes de la independencia. ¿Y por qué es héroe? Porque redactó una carta. Ah, qué bien. ¿Se han fijado? Porque le ayudaba doña Josefa. ¿Por qué es heroína? No, pues porque su esposo. ¿Avisó? Sí, porque ella avisó, ¿no? O sea, en realidad, fíjate bien lo que le llamas héroe. Cristo no fue héroe, sino redentor. Amén. Se convirtió en dueño de todo aquel que le recibe. Ese es el Señor de señores. Amén. ¿De acuerdo?
Y como iglesia, una de las cosas que tú tienes que saber es de que cuando dan las buenas nuevas es, ahora tienes nuevo dueño, que no es Satanás, sino es Jesucristo. Amén. Y Él da el triunfo y da la victoria. Amén. ¿De acuerdo? Ahora, hay deberes en la iglesia, como procurar la paz, la unidad de la iglesia. Un hermano, una hermana que se acerca a la iglesia de Jesucristo tiene uno principalmente que ver que los que están ahí están en paz, unos con los otros, y también que no pueden poner discordia. ¿Sí me explico? Nosotros ya pasamos por una temporada así, ¿se acuerdan? En que no falta quien quiere llegar y organizar a su modo, y entonces generan discordia. Oye, es que mira, ¿qué fue? O sea, pero cuando un cristiano es maduro no va a haber discordia. La iglesia fue llamada a unidad, no a separación. Amén. Y así tenemos que mantenernos en unidad, como un solo cuerpo. No puede andar un brazo por allá, otro brazo por allá, una piernita por allá, otra pierna se quedó en dos esquinas atrás, porque cada quien se maneja por su lado. Todos nos manejamos en un solo sentir, y ese sentir es seguir la cabeza que es Jesucristo, ¿de acuerdo? Y Jesucristo no quiere que andemos peleando, sino quiere que haya ¿qué? Paz, shalom entre nosotros. Entonces, cuando una persona que dice amar a Cristo, que dice seguir el Evangelio, aunque no pertenezca o no vaya contigo a la misma congregación de seres humanos, congregación es un grupo de humanos, aunque no vaya contigo, a lo mejor va a otro lado, incluso es pentecostés o bautista o adventista o tercermundista, no sé qué sea, ¿me explico? Hay tantas divisiones que uno ya no sabe ni para dónde hacerse. Pero sea lo que sea la doctrina que lleve en su cabeza y en su corazón, según lo que le hayan inculcado, tú no tienes por qué estar peleando con esa persona, porque al fin de cuentas tiene el llamado de Jesucristo. Y tienes que llamarle a esa persona a unidad y ir juntos como unidad glorificar al Padre. Por eso cuando alguien te diga, es que tu enseñanza está chueca, tú dile, vamos a estudiar juntos. Porque así se va a glorificar al Padre. Cuando estudiemos juntos y veamos, si yo estoy en un error, oye, me corregiste, gloria a Dios. Si tú estás en un error y te corregí, oh, gloria a Dios, pero al final de cuentas, quien corrige es el Espíritu Santo. Amén. A lo mejor los dos estaban en un error, y en ese instante el Espíritu Santo les muestra. Entonces no tienes que llamar a discusión, un debate bíblico, sino tienes que llamar a estudio. Oye, esto dice esto, oye, bueno, vamos a checarlo, ¿qué te parece si lo leemos de esta manera? Lo estudiamos, lo analizamos, nos juntamos, qué sé yo. Pero más que causar una división, dice aquí, Gálatas 6:2. Gálatas, libro de Gálatas. A mí me encanta mucho este libro de Gálatas. Sabes, en realidad me encanta toda la Biblia, pero Gálatas es maravilloso. Gálatas 6:2 dice la palabra de esta manera: sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así a la ley de Cristo. Cristo nos puso una ley. ¿Has escuchado que la gente anda diciendo, no, pues es que la Torá fue abolida, ya no caminamos por medio de la ley, ahora caminamos nada más por medio de la gracia, y Cristo puso una ley? A ver, espera, entonces, ¿caminamos por gracia o por ley? Cristo puso una ley, y la ley es sobrellevar las cargas los unos de los otros. ¿Qué quiere decir esto? Te ayudo con tus cargas, te ayudo con tus problemas, te ayudo con tu falta de obediencia, yo te ayudo para que obedezcas, te ayudo yo con tu falta de paz, te ayudo yo con tus estudios bíblicos, con tu falta de entendimiento, vamos a aclararlo juntos. Sobrellevar las cargas los unos de los otros. Quiero aclarar esto porque muchas veces lo vemos como iglesia, ¿no? Entonces mira, llegan acá las personas a la iglesia y dicen, no, pues yo sobrellevo las cargas los unos de los otros, ¿no? Y yo siempre le ayudo a mis hermanos, ¿a poco no, hermanos? Y todos los hermanos, sí. ¿Sí o no? ¿Lo has visto muchas veces o no? Pero resulta que a sus hermanos en casa no les ayudan. Entonces ahí están rompiendo la ley de Cristo. La ley de Cristo es para todos, en general. Es decir, ustedes como matrimonios tienen que llevar la carga uno del otro. ¿Sí o no? Ellos como hermanitos tienen que llevar las cargas. Ay, no, es que es mi hermana, me cae gorda. O sea, porque son hermanos sanguíneos. ¿Y siempre con los hermanos sanguíneos hay problemas o no? Sí. Pregúntale a mis hermanas. Entonces siempre como que hay discusión y demás. Pero, aunque digas, ya ves, te estoy viendo, pero la realidad es de que
para cumplir la ley de Cristo tenemos que sobrellevar las cargas los unos de los otros. No puedo hacerme menos a la aflicción de un hermano. Voy a orar por él. Mas no quiere decir, no te confundas, mas no quiere decir que ahora tú te conviertas en psicólogo. Porque eso también puede causar conflicto y división. Tengo un problema, hermano, platícame todas tus broncas. Platícame. Porque tengo que llevar tus cargas. No es cierto. Con que haga oración y le pida al Padre que por medio de su Espíritu ayude y esa persona no tenga aflicción y él sienta el pesar de esa persona, eso es sobrellevar las cargas. No enterarte de todo el chismerrío. Ay, ¿qué le hiciste? ¿Y tú qué hiciste? ¿Y luego qué dijo? ¿Y le pusiste la otra mejilla? O sea, no, eso es puro chisme. La otra vez veíamos la clase pasada que no sean ¿qué? Chismosos. ¿Estamos claros en esto? Sobrellevar las cargas. Publiqué hace poco que unas personas están siendo ejecutadas en la India. 200 iglesias para hoy en la mañana tenían que haber sido quemadas en la India. Esas iglesias no estoy hablando de iglesias construcción, sino personas, niños, mujeres, ancianos. Están matando a la gente tremendamente. Y me mandaron un inbox, una persona que qué vergüenza, diciéndome no alarme a la gente. No alarme a la gente que los ángeles nos cuidan. Lee la Biblia. Los ángeles no nos cuidan. Es el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, el que debe de vivir con los redimidos. Amén. Porque así fue la promesa. Y el decir que los ángeles nos cuidan quiere decir que Cristo no estuvo en la cruz. Y es precisamente porque traemos al Espíritu Santo que nos van a empezar a perseguir cada vez más. Y no es alarmar, es decirles, ojos, oídos atentos que el Señor viene ya. Y es maravilloso que venga, pero eso de no alarmes, Satanás, cállate. No te metas donde no te llaman. Porque si mis hermanos en fe los están matando, es porque el Señor viene ya. Si yo he de morir, es porque el Señor viene ya. Pero es una muerte momentánea. ¿Me explico? Son dos motivos, son raros. Por un lado te afliges porque qué sufrimiento tan tremendo aquí en la tierra, pero por otro lado está en un abrir de ojos a estar frente al Adón, frente a nuestro Señor. Mientras nosotros seguimos aquí en la batalla, ellos abren los ojos y están frente al Señor. Es maravilloso, ¿me explico? Esos sentimientos encontrados. Pero que una persona me diga, no alarme a los demás, porque los ángeles, ¿dónde están en el Evangelio? Ni siquiera los ángeles, lo vimos ahorita en Gálatas. Sea anatema. Hay que tener cuidado con lo que predicamos. Hay que tener cuidado con lo que decimos. Entonces, un miembro de la Iglesia de Jesucristo, que ese es el tema de hoy, la recepción de nuevos miembros a la Iglesia, tienen que conocer lo que los viejos miembros ya hacen, que es todo esto. Y si como viejo miembro no lo estoy haciendo, tengo que hacerlo. Porque un miembro de la congregación cristiana, es decir, de la congregación de la Iglesia de Jesucristo, tiene que actuar con todas esas características. Si no sobrelleva las cargas los unos de los otros, no puede llamarse cristiano. Mas no quiere decir, entonces tienes problemas, yo mantengo a tu familia, no te preocupes. No, tampoco. Oro por ti, oro contigo, te oigo, si quieres lloramos juntos. Y eso es sobrellevar las cargas. Y todo lo vamos a buscar, ¿en qué? En la palabra. Soluciones. A ver, hermano, no estás solo. A ver, yo aquí busco algo en la Biblia para ver cómo el Señor nos ayuda. Vamos a orar. ¿Me explico? Más no, pues dame la mitad de tus bienes, yo los invierto y luego ya, cuando menos siento ya. ¿En cuáles bienes? Puros males. En verdad, hay gente que se está aprovechando de este versículo, de llevar las cargas los unos de los otros. Y vienen y le cargan la mano al hermano, a la hermana. Es que la Biblia dice que para seguir a Jesucristo, seguir la regla, la ley de Jesucristo, tenemos que llevar cargas unos de los otros. Entonces, ayúdame. Y no es de esa manera. No puedes tampoco imponerle a la gente tu problema. Mas tú no debes dejar de orar incluso por las cargas de tus hermanos que ni conoces. A lo mejor tú no sabes qué problemas tienen tus hermanos de la congregación. No sabes. Tú ni sabes, tú los ves bien. Pues precisamente ora por eso, porque los ves bien. Señor, yo los veo tan bien que oro por ellos, porque sé que algo está pasando en su familia, algo necesitan, siempre hay algo que necesitan, y que no se confíen de que todo está bien, Señor. Por el contrario, que estén más alerta.
¿Sí estamos siendo claros? Entonces, sobrellevar las cargas es entender que así como tú estás en prueba en algún momento, también yo, también ella, y todos estamos en algún momento a prueba, y tenemos que comprenderlo. Y no es como yo ya salí de mi prueba y ya nace bolas. Eso es para la gente del mundo. Pero la gente en Cristo dice, ok, yo entiendo lo fuerte que es una prueba. Estoy contigo, yo te apoyo, vamos a estar orando. Pero no más decirlo, sino también hacerlo, ¿no? Porque Cristo sabe quién no lo hace. Porque luego decimos, yo oro por ti, ¿eh? Sí. Luego, ¿qué pasó si oraste? ¿Qué? No, sí, hazlo. ¿Me explico? Que sea sincero el sobrellevar las cargas de los unos de los otros. ¿De acuerdo? ¿Estamos hasta aquí o no? Entonces, los nuevos hermanos tienen que estar comprometidos. Y hablo, normalmente cuando hay son nuevos redimidos, esto sucede, o cuando vienen de otras congregaciones que no tenían reglas, porque hay congregaciones que son sin reglas. Bueno, su única regla es el diezmo, ¿no? Porque dice la palabra en Macabeos, no, espérate, no en Macabeos, eso se hace rato, en Malaquías, ¿no? Pero tenemos que entender lo siguiente, en Cristo hay reglas. La Torah sigue viva. Hay ley. La ley de Dios sigue viva y se cumple en Cristo y en cada cristiano. Porque si tú eres cristiano tienes que cumplir lo que Cristo cumplió. Mas no quiere decir que haga los rituales y sacrificios que se hacían en la época en la que no había redención. Entonces tienes que celebrar las fiestas judías. Tienes que celebrar Yom Kippur. Se celebra constantemente. ¿Por qué? Porque son los días de nuestra redención, de nuestra liberación. Y esos son diario. Unos hermanos cristianos me dicen que ¿por qué no celebro Navidad? Porque no es una celebración cristiana. De hecho, ni siquiera se celebra Cristo en ese día, nada. Es que es su cumpleaños. ¿Cuántos cumple? 2017. ¿Y cómo sabe que son 2017? Porque así dice el calendario. Mi Señor es eterno. Amén. No tiene principio ni tiene fin. ¿Cuándo es su cumpleaños? ¿Sí se comprende? ¿Cómo voy a celebrar el cumpleaños del Eterno? Ya no va yo diciendo feliz cumpleaños a mí. No, ¿verdad? Él es eterno. Amén. Hemos confundido tanto y que es por eso que la gente humaniza a Dios. Es que Él se hizo hombre y eso es lo que hay que celebrar. Es una vergüenza. Es una vergüenza que piensen de esa manera, puesto se hizo hombre por nuestras debilidades. Se hizo hombre para ayudarnos. ¿Estamos siendo claros? Y celebramos que se hizo hombre porque no tenemos la fuerza para salir adelante. Bueno, sí, de alguna manera hay que recordarlo con amor, el sacrificio que hizo. Pero así como que vamos a... ¿Y cómo terminan esos días? Tan mal. Pero en fin, eso no es el tema, si no luego termino enojándome. ¿Vale? Entonces el tema hoy es como nuevos ingresados a una congregación, como en la iglesia se tiene que manejar, cada miembro de la congregación de la iglesia de Jesucristo tiene que conocer estos temas, ¿vale? Estos versículos. Este es Marcos 16:16. Marcos, Evangelio de Marcos 16:16. Cálmate tú. ¿Ya estás? Marcos 16:16 dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Fíjate, vamos a definir esto porque muchas congregaciones, principalmente las bautistas, dicen que si tú no te bautizas no puedes ser salvo. Pero vamos a darle un verso anterior que dice 16:15. A ver, una lectura dices. Y les dijo: id por el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Ajá. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Fíjate, id por el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Viste qué tan fácil todo cambia?
Un verso solito, yo te puedo decir, si no eres bautizada, no eres salvada. Pero dice, el que creyere y fuere bautizado. Palabras, vamos a ver palabras hoy, ¿vale? Ya está. Esta palabra es la que se usa. Tevilah. Eso es hebreo, es sumergir. ¿Qué es esto entonces? Bautismo. ¿Que se sumerja en qué? En agua. En agua. Que está bautizado. ¿Pero en señal de qué? El bautismo en agua, ¿qué señal nos da? Señal de arrepentimiento, de que no quiero llevar la vida que antes llevaba. Ese es el bautismo. Entonces el que creyere, el que cree en el sacrificio del Cordero y tiene verdadero arrepentimiento, cambia su forma de ser, vuelve a nacer, que es el bautismo real, volver a nacer, entonces ese será salvo, pero el que no, ya ha sido condenado. Imagínate que en ese momento te llega el Evangelio, no te había llegado el Evangelio y vives en el desierto y no hay agua. O no en Iztapalapa, cualquiera de las dos. ¿No? No hay agua. ¿No ves que acá se vaya el agua? En eso te mueres y nunca te metieron al agua. Ya no llegas al cielo. Pero alcanzaste a cambiar tu forma de ser. Alcanzaste a cambiar tu manera de andar por la vida. Te sumergiste en el río de Dios. Amén. ¿Sí se comprende? Entonces, no podemos cambiar el Evangelio. Volvemos al mismo. No podemos cambiar el Evangelio porque seríamos anatemas. La realidad es que es el que cree en Dios y le sirve, le obedece, ese va a ser bautizado por medio de su arrepentimiento. Y posteriormente es bautizado ¿en qué? En el Espíritu Santo. ¿De acuerdo? Eso no hay tanto problema. Pero entonces, si lo realizamos de esta manera, aquí hay que entregar las vidas en santidad al Señor. Una iglesia, una congregación, un congregante, sea el tamaño que sea, la edad que tenga, tiene que entregar su vida en santidad. No puede entregar media vida y lo demás no entregarlo. Tienes que entregar tu vida en santidad para el Señor. Ahora, ¿qué es tu vida en santidad? Tú puedes decir, no, pues yo me he visto de blanco, me pongo un gorro grande que parezca cabeza de extraterrestre, porque yo sé que su santidad viste así. En realidad, la santidad es vivir apartado. ¿Apartado de qué cosa? Del pecado. Oye, yo me aparto de las cosas del mundo, pero el pecado lo llevo en mi corazón. Ojo. Yo me aparté del alcoholismo, pero amo el alcohol. Más vivo apartado. Ojo, el pecado va contigo. ¿Se comprende? Yo me aparté de tal cosa. No sé, por ejemplo, en mi caso personal, yo me aparté de pegarle a la gente. Pero ¿cómo deseo pegarles? ¿Llevo el pecado conmigo entonces? Vivir en santidad es ni siquiera desearlo. Cuando tú tienes un deseo como esos, tienes que reprenderlo y caminar en el agrado de Dios. El que tú lo traigas, aunque me veas así de... Aunque tú traigas algo así, o sea, te agarré pensando, o sea, estoy hipnotizada. El que tú traigas un deseo así, lo único que es que pasa. Tú traes ese deseo y dices, entonces ya no merezco al Señor. Una cosa es que te entre el deseo y otra cosa es que lo andes cargando. Un ejemplo, el otro día lo platicamos, usted anda en el carro, anda en el tráfico, se le cruza un carro, se enoja, bueno, que va, no pasó nada, me sigo. Y se me vuelve a cruzar, bueno, ya que estás jugando, lo estás arriesgando a un golpe, ya sea de la lámina o sea un golpe físico mío, mi integridad es arriesgada. Y luego todavía te insultan, pues te enojas si quieres hacerle daño a esa persona. Entonces, ¿entró mal deseo en ti? Sí, pero no amaneces diciendo, pero cuando veas ese pelón, ni lo conocías. ¿Me explico? No ibas cargando eso, no ibas buscando el pretexto para pegarle a alguien, sino que de momento te entró el deseo. En ese momento tú tienes que entrar en oración, pedirle perdón al Padre por ese tipo de cosas. Porque tu vida tiene que ser en santidad. Porque en algún momento vas a ser probado en la fe y en tu comportamiento. ¿Sí me explico? Entonces tenemos que tener mucho cuidado ahí con ese tipo de versos porque de repente se confunde feo la gente. Vamos a ver, estamos en Marcos, ¿verdad?
Marcos 16, fíjate, Marcos 17 al 18, o sea, siguientes versículos. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Aleluya, es maravilloso. ¿Por qué? Dice, y estas señales, entonces muchos hermanos en Cristo creen después de leer esto, que abren así su ropa y tienen una C grandota de Cristo. Y los calzones arriba del mayón. Se sienten superhéroes, pero no son superhéroes. Esto no son superpoderes. Es el Espíritu Santo en la persona haciendo esas señales. Amén. Y no para convencer ni para que crean, sino por trabajo de misericordia, que te quede bien grabado. Si tu corazón siente misericordia por un endemoniado y vas y le haces frente al demonio que trae a esa persona, quien lo va a sacar es el Espíritu Santo por lo que tú sentiste y porque Él eres fiel. Mas no quiere decir que tienes un poder sobrenatural en el que, ¡ay! ¿No? ¡Chorio! Y sacas algo. No es nada de eso. ¿Sí has visto eso, no? Ok, no se trata de nada de eso. Se trata de ¿qué? De lo que estás sintiendo en santidad, apartado con el Señor, en oración. ¿Cuántas veces te has peleado con tu matrimonio? No me vayan a decir que ustedes no, porque más les vale, están muy chiquitos. Pero los demás que estamos acá más grandes, nos has peleado y ¡ay! El demonio que trae sal del, ¿no? Pero en concupiscencia se lo pedimos, no por misericordia, ¿te das cuenta? ¿Sí te has fijado eso o no? Lo pedimos no por misericordia, está dominando un demonio, qué mal rollo. Siento misericordia por mi pareja, pobrecita, pobrecito. No, ¿verdad? Por lo regular es por concupiscencia. Yo tengo razón, sales de ahí. No es así. Porque los dones del Espíritu Santo y la manifestación del Espíritu no se dan en un corazón altivo, se dan en un corazón humillado. Amén. ¿Sí se comprende? ¿Quieres ayudar a alguien? Tienes que hacerlo con amor. Si no, no sirve de nada. Pero ¿cómo es el corazón humillado? Un corazón que ama al Señor. Un corazón que no se va a poner altivo ante una situación, a la que sea. Aunque me ofendan por amor a Dios y por agradecimiento, sé que no soy nada como para ponerme en un plan, como si estuviera en el mundo. Y cuando nos ponemos como si fuéramos del mundo, la respuesta y el resultado es como cualquiera del mundo. Un problema pequeño se hace enorme. Más un problema en Cristo se hace nada. Todo lo soluciona. ¿Sí estamos? Ok. Efesios 6:11, por favor. Efesios 6:11. Dice aquí, todo hermano que entra a la congregación del Señor Jesucristo tiene que conocer este texto también. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, que es lo que acabamos ahorita de mencionar. Tenemos que estar vestidos de toda la armadura de Dios. Y cuando dice vestidos de toda la armadura de Dios, dice, ¿ten tu repertorio de chistes colorados? No. ¿Ten tu repertorio de chistes blancos? No. ¿Ten tu repertorio de contestaciones, agresiones? No. La armadura de Dios es algo completamente diferente. Y es ahí donde tenemos que dar mucho hincapié. Podemos ver el texto completo, si tú gustas, pero te lo voy a dejar de tarea. Te voy a dejar de tarea que veas en qué consiste la armadura de Dios. Mira, ahí tenemos una en la pared. Ahí dice, ¿estar vestidos de qué? No alcanzo a leer. Firmes, ceñidos con vuestros lomos con... Ahí lo tienes, ¿no? En tu Biblia. Es decir, esta armadura es la que nos está dando la fe. Esta armadura nos la da la fe, la entrega, la santidad. Una persona que no tiene fe, entrega y santidad al Señor, pues no porta la armadura. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente no pueden entender esta armadura del Señor. Dice que tus pies tienen que estar calzados. Dice varias partes de la armadura, la coraza, el escudo, la espada, y todo siempre se va por las partes más impresionantes para uno mismo, pero la armadura es completa. Una armadura, ¿cómo es? Completa. Ah, es que a mí, no se te ha pasado, es que me vienen hablando cosas feas, me pongo el yelmo.
Pues si esto no es un recetario de la tía Chonita. La armadura va completa en todo momento. No se trata nada de que me pongo el yelmo de la salvación en el que no escucho la voz del demonio porque tengo salvación. No, no es así. La armadura es completa. Y te vistes desde el yelmo hasta las sandalias. Es completito. No puedes dejar una cosa fuera. Por eso yo te la dejo de tarea para que la analices en oración. Cada pieza que tú leas de la armadura, ponte a orar y dices, yo tengo esto, Señor. ¿No lo tengo? Ayúdame. Guíame, puesto que esto lo quiero usar yo en todo momento. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, fíjate lo que dice ahí en el 12. Estamos en Efesios, ¿no? Efesios 6:11. Fíjate lo que dice el 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores del mundo de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Este último versículo nos podríamos extender 6, 8, 10 horas o hasta tal vez 5 meses para su análisis. Es muy profundo y hay mucha confusión y hay muchas leyendas urbanas y hay muchas cosas que no son bíblicas mediante estos textos, pero viendo el texto como está, presta la atención adecuada. Te voy a tratar de resumir rápido. Fíjate, lo que te puedo explicar en meses te lo voy a explicar ahorita en menos de 5 minutos, aunque nada, es una sola parte, porque dice aquí, no tenemos lucha contra carne ni sangre. No tenemos lucha contra carne ni sangre. ¿Qué tienes que recordar entonces? ¿Qué está diciendo aquí el apóstol? A ver, mira, yo te digo que no tenemos lucha contra carne ni sangre. ¿Por qué está diciendo esto? Porque la gente pelea siempre entre sí. La iglesia de Jesucristo se divide por las peleas internas. Las familias se dividen por las peleas internas. Las externas unen. ¿Nunca te has puesto a analizar eso? Si tú estás en tu familia aquí, estamos aquí como reunidos, los que estamos aquí reunidos, vaya, qué sabiduría, ¿no? Ok, estamos reunidos aquí. Y hoy es que hay trifulca aquí afuera. Voy a ver, no salgas, proteges. Bueno, vamos, pero en bola. Todos juntos. ¿No? Porque no somos machos, pero somos muchos, ¿no? Vamos en bola. Nos protegemos. Y a los más pequeños, ¿qué les hacemos? Es atrás, no se metan. Vamos a ver de qué se trata, ¿sí o no? Pero eso entonces nos unió. Es una pelea externa, fuera de este lugar. Pero si fuera aquí, nos divide. Pasa en las familias y pasa en la iglesia de Jesucristo. Entendamos esto, cuando dice, la lucha no es contra carne ni sangre. ¿Sabes cómo quiere dividir el demonio? Oye, por ahí te encargo mi... Ay, muchas gracias. ¿Sabes cómo quiere dividir el demonio? Principalmente empieza dividiendo una familia. Divide a la familia porque la familia dividida es descuidada. Descuida sus deberes cristianos, una familia dividida. Y llegan a la iglesia, y aparte de que están en la iglesia, ya están divididos ellos, o sea, están rotos, y te pongo una explicación así, ¿no? Por decirlo. Vamos a hacer mis... Ya tenía rato que no hacía un... ¿Vale? Esta es la iglesia, ¿no? Pero resulta que aquí hay una familia que está dividida. Ya no está tan redonda la iglesia, ¿eh? Ya le falta un cacho. Aquí hay otra familia que está igual dividida. Aquí hay una familia más dividida. Y así, hasta que parezca continente y toda la cosa. Que con un pequeño ¡pum! Un golpecito espiritual, se fragmenta todo. Te lo voy a poner como un ejemplo. La fragmentación de algo sólido, para que sea bien fragmentado, tiene que ser desde el interior. Cómprate una canica, y hiérvela, y ponla en agua fría, y se fragmenta. Tú por fuera la ves sólida, pero déjala caer y se hace cristalitos. Y se ven maravillosas. De vista es bien bonita, bien hermosa, todo brilla bien padre, como las iglesias de hoy en día. Brillan, pero están fragmentadas y son frágiles, rápidamente se rompen. Igual las familias, por la falta de tener a Cristo como centro de la familia, como cabeza de familia, nos vamos fragmentando hasta que quedamos completamente tan frágiles que no nos damos cuenta, porque en el exterior nos vemos bien. Hasta es atractiva la iglesia. La familia es atractiva para otros. Dicen, uy, qué bonita familia, como decía el Pompín, ¿no? Sí. Pero qué bonita familia, decía, ¿no? Y todos lo ven así como que padrísimo.
pero por dentro está todo torcido, chueco, roto, quebrado, frágil. La iglesia es igual. Por eso es que la obligación de la iglesia de Jesucristo es cargar las cargas los unos de los otros. Vienes fragmentadito, simplemente te pongo un curita y no hablo católico. Una bendita, para ayudarte con claridad. Voy a orar por ti. Pero así, de esa manera, por eso está diciendo este versículo, la lucha no es contra carne ni contra sangre, sino contra principados, potestades, huestes de maldad en las regiones celestes, gobernadores de maldad, de las tinieblas, ¿sí o no? Entonces, ¿por qué pelea la gente contra la gente? Porque ese es el plan del enemigo, dividir desde lo más íntimo, desde lo más profundo, para que lo demás sea derribado así. ¿Sí estamos siendo claros en esto? Y por eso está dividido este versículo entre huestes, potestades, principados, porque cada uno trabaja de su manera. Mas sin embargo, toda jerarquía de Hasatán, toda jerarquía de Satanás está bajo los pies de los que siguen la obediencia del que nos guía, que es Jesucristo. Si tú tienes a Jesucristo, como lo comentamos al principio, como cabeza, el enemigo está bajo tus pies. Si Jesucristo no está como cabeza, el enemigo está muy sobre de tus pies. Ya se metió en tu corazón, fíjate, ya que tanto avanzó. Es tremendo, ¿no? Entonces tenemos que tener mucho cuidado principalmente en esta situación. Mucho cuidado en la situación de que pueda ser fragmentado desde adentro. Pero quiero que te lo grabes de esta manera. Te empiezas a fragmentar tú mismo, luego tu familia y luego la iglesia. Y para acabarla, fragmentas a los no conversos. Pero la fragmentación empieza desde adentro de uno, con ataques no espirituales, sino de uno mismo. Chin, 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 hasta que somos tan frágiles que ¡pum! Se hizo calabaza. Bueno, se rompió la canica, ¿vale? Bueno, es que así decían, ¿no? Ok, ¿sí estamos hasta aquí o no? Vamos para terminar con esto, con esta clase, porque ahorita te voy a dar un poquito de vocabulario, ¿te parece bien? Vamos a ver 2 de Corintios 10, 3 al 6. 10, 3 al 6. ¿Qué hora es? Las 7:53. Dice así: pues aunque andemos en la carne, no militamos según la carne. A ver, párale ahí, ¿no? Porque eso está buenísimo. Aunque andamos en la carne, no militamos en la carne. ¿Quién milita en la carne? El que no confía en Cristo. Oye, tengo un problema. Lo soluciono yo. No lo dejo a Cristo. Eso es militar en la carne. Es que esto... yo lo soluciono. Hay que pelear. Peleo. ¿Me explico? Y no dejamos que Cristo lleve nuestras peleas ni nos lleve como guía a la solución de esos problemas. Ahora, dice, aunque andamos en la carne, no militamos en la carne. ¿Qué es entonces para ti la carne? ¿Qué es el cuerpo que tú llevas? ¿Qué debería de ser para ti como iglesia de Jesucristo? Un único medio de transporte para que tú puedas estar dando el evangelio en este mundo. Así debería ser el sentir de todos los miembros de una iglesia. Únicamente traes un medio de transporte en el cual tienes la oportunidad de ganar más almas, y no porque tú las ganes, sino de servir más para que el Señor llegue a más almas, para que tú seas de esos que el Señor utiliza. Ese es el medio de transporte, esa es la carne que tú estás viviendo, ¿vale? Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Todo lo que la humanidad cree que es tan fuerte, para Dios es nada. Tú como cristiano tienes que tener eso por bien enterado, que no hay nada que Dios no pueda vencer. De esas que tú dices, es que esto es imposible. Dios se ríe de eso. Claro que Dios se ríe de eso, porque para Él no hay imposibles. Pero a veces tú mismo en tu casa contestas, pero yo tengo un Dios que es el Dios de lo imposible. ¿Y por qué no ha podido con tu cabeza? Porque tú no le das chance. Pero si Él quiere, te aprieta de tal modo que se entró en obediencia. Pero nos da a elegir, nos va enseñando el camino. ¿Sí recuerdas esto, no? Entonces, tenemos que entender esto. Las armas que se utilizan en esto es arma que destruye fortalezas. ¿Y cuál es esa arma? El Espíritu de Dios. Él es el que se encarga de esto, ¿vale? Derribando argumentos
y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de, ¿qué dice ahí? Dios. Entonces, derriba todo argumento que se levanta contra el conocimiento de Dios. ¿Cuántas veces hemos estado pensando en que, no voy a congregar, no voy a ir a estudiar la palabra por esto? Y empieza a argumentar un montón de cosas, pero el Espíritu de Dios derriba todo argumento. Derriba todo argumento. No quiere decir que entraste en obediencia, no. Pero por su palabra, que tu argumento no va a ser tan válido. Un ejemplo. Entonces, hoy no me quiero, por ejemplo, en el caso de hoy vino Ale, salió temprano del trabajo y vino acá al estudio. Él pudo haberse quedado jugando Xbox, ¿no? Y te aseguro que en todo caso estaba su cuerpo como que quiero jugar Xbox. Pero, clase, vámonos, ¿no? Y lo trajo así su mujer de la oreja. Pero llegó acá, ¿no? Ni lo prendí. Ok, ni lo prendí, ni chance me dio, dice, ¿no? Pero, ¿me explico? Pero si se ha quedado jugando ahí, ¿qué argumento le puede dar al Espíritu Santo? Nada de eso es válido, Dios. ¿Me explico? O sea, no hay nada que tenga más valor que esa arma. No hay argumento que tú pongas para continuar en un pecado. Es que no sabe el cocodrilo de mi marido, me desespera. Es que no saben mis hijos cómo son, pastor. ¿Sabes cuántas cosas he escuchado así? Y siempre contesto con palabras que les encantan a la gente. ¿Y tú cómo eres para los ojos de Dios? Te quejas de tus hijos, pero ¿tú eres obediente con Dios? Te quejas de tu marido, te quejas de tu marida, bueno, de tu esposa. Pero ¿y tú obedeces a Dios? Si tú me dices sí, mi respuesta inmediatamente es no mientas. Porque nunca es suficiente para obedecer a Dios. Nunca. No hay una persona que pueda levantar la mano. Bueno, sí hay muchas, ¿no? Sí, yo en todo obedezco al Señor. Ay, Job. Ay, Job. Y no es canción de los hermanos. Ay, Job, no. Ay, Job es de la Biblia. Entonces, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Y están qué dice ahí? Estando prontos para castigar toda desobediencia. Estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea. Perfecta. ¿Cuándo puedes castigar la desobediencia? Cuando tú seas perfecto. Ok. ¿Cuántos hermanos en Cristo hoy en día dicen, no, hermano, usted está mal? Y no hablo de los antojitos mexicanos. Parecemos tamales, ¿no? Pero usted está mal en su doctrina, usted está mal en su forma de obedecer, y usted se dice cristiano. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Tu obediencia es perfecta. No. Entonces no puede ser que mira. Pero no confundas esto. No confundas esto. Como humanos siempre nos va a faltar más obedecer. Pero si yo agarro la Biblia y te digo, aquí en la Biblia dice que hay que hacer esto, ¿esa es obediencia perfecta? Sí. Es decir, por Cristo que hizo esto por ti, ¿obedeció con obediencia perfecta? Sí. Entonces el texto se está refiriendo a que cuando involucramos a Cristo es cuando podemos reprender una desobediencia, conforme a su palabra. No que Cristo te va a hacer alcahuete de tus cosas. Entonces, si no es de la palabra que viene en Cristo, si no es algo que Cristo hizo, si no es algo que Dios le agrada, lo que estoy reprendiendo, no viene al caso. ¿Me explico? Porque hay hermanos que dicen, ya ves, juraste en nombre de Dios en vano. Y el momento en que los ellos están haciendo lo mismo, ¿sabes? Utilizaste el nombre de Dios en vano. Ya faltaste un mandamiento. ¿Estamos siendo claros con esto? Tenemos que aprender que para poder reprender, primero tenemos que aprender a obedecer. A eso se refiere este versículo. Entre más sabes obedecer, más puedes reprender entonces cuando alguien está en un error. Pero principalmente no vas a reprender a la persona, sino que quedamos la otra vez para hacer juicio justo, las obras.
Si la gente le gusta hacer obras de maldad, mira, entonces que continúen su camino de maldad y que no le quiten tiempo a la iglesia de Cristo. Pero si la gente está arrepentida y requiere del Señor, claro que vamos a estar ahí para juzgar sus obras. Porque vuelvo a repetirte, un pastor que tiene que hacer, y esta iglesia no está formando oyentes, sino discípulos. Amén. Entonces, por lo mismo, tú como discípulo, ¿qué tienes que hacer? Lo mismo que hace un pastor. Exactamente lo mismo. Ayudar a otros a perfeccionar la obra del Señor en ellos, conforme a su palabra. Entonces, tú tienes que estar dispuesto a que primero el Señor te perfeccione a ti, para tú ayudar a otros a perfeccionar. Tienes que confiar en que el que empezó en ti la obra no va a descansar hasta perfeccionarla, hasta terminarla contigo. Y tú en ese camino tienes que hacer lo mismo con otros, ayudarles a que se perfeccionen, que sean mejores cristianos, que aprendan a llegar al Señor sin tacha ni mancha. Que no anden cargando culpabilidades y que no anden cargando tonterías en su cabeza, ni rencores, porque eso no le agrada al Señor. Tienen que ponerse en oración, doblar rodillas, entrar en tejilá, en oración. Les doy un poco de vocabulario para que se vayan a estudiar un rato de hebreo. Pues se pone un poco en oración y hasta que ustedes ya realmente encuentren completamente la paz del Señor. Él ya dio la paz por medio de su sacrificio. Nosotros nos corresponde agradecerle por medio de nuestra obediencia. Amén. Entonces lo que tenemos que conocer como integrantes de una congregación son estos básicos. Y de ahí todo lo demás se desprende. Claro, aparte del evangelio, claro, del sacrificio, pero con nuestro andar cristiano tiene que buscar esto, la perfección en nuestra comunión con Dios. ¿Amén? Vamos a hacer oración. Te agradecemos, Padre Santísimo, que nos permitiste reunir una vez más a conocer tu voluntad, a conocer acerca de tu palabra. En esta hora te pido por cada uno de los que están aquí presentes, también te pido por los que van a escuchar esta grabación, los que la van a atender, que en todos ellos, todos nosotros, tu Santo Espíritu more, nos muestre el camino, nos enseñe nuestro andar y que en tu santa promesa nos vayas perfeccionando, Señor. Queremos obedecerte, queremos caminar en santidad y queremos mostrar tu bondad a la tierra para que así sean más los que sigan tu nombre. Te lo pedimos hoy y lo damos por hecho en fe, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Vamos a seguir trabajando, la batalla está ganada. Tenemos un Dios que nos respalda.